Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 8 de agosto del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche. Esperanza, esperanza y más esperanza, nos dice él desde Puerto Ordaz. Carlos Arteaga nos manda bendiciones desde Nirgua. Henry Moreno está en Atlanta. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Gino Peña en San Agustín, Caracas. Luis Rojas en Cabimas. Javier Míguez en Barcelona, España. Douglas Isturiz en El Salvador. Magali Ramírez en Caracas. José de Villa Maracaibo. María Fernanda Mazzarelli manda besos desde Buenos Aires. Dan Bento en Winter Garden. Gustavo Guevara en la República Dominicana. Saeda Bon en Orlando. Emilio Merentes en Argentina. Niroski de Los Ángeles nos saluda desde Montevideo. Leonel González en La Coruña. Doña María Alicia Sifontes nos manda un fuerte abrazo desde Caracas, muchas gracias. José Winston Mendivelso, buenos días. Jimena en Santiago de Chile, Jimena Galindo. John Sánchez Salazar en Nesselwagen, Alemania. Guillermo Lozado en Johns Creek, Georgia. Augusto Villasmil también en Alemania, pero en Hamburgo. Miver Quesada está en Margarita, en la bella isla. Simón Alcántara en Temecula, Centroamérica. Chere Ramos Graterol, nuestra querida Chere en Caracas. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Raniel Ríos en Orlando. Julieta Monteverde en Caracas. Juan Acuña, nuestro amigo camionero, hoy nos saluda desde Independence, en Kansas. Parménides Alfredo Álvarez García en Caracas. Uy, qué bien. Le bautizaron como Parménides. Magnífico. Naji Teixeira en Italia. Ricardo García en Las Salinas, Estado Vargas. Javier Martínez en Atlanta. José Guerrero en Orlando. Ana Ramírez en Lima. Yamil Pumar en la ciudad de Nueva York. Edgar Bravo en Madrid. Ricardo Toro en Guatire. Uy, qué maravilla. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Y hoy es, ustedes saben, Juernes. Feliz día, Carlos, Laura y también Mariel, se nos está escuchando ahorita en Madrid. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, César. Muy buenos días a todos y feliz jueves. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, una de las órdenes más importantes de la Iglesia Católica. Muy, muy importante en el siglo XVI, XVII. Fueron fundamentales en todo el proceso de la conquista y la colonización. Felicitaciones, pues, a todos los domingos y domingas. San Almano de Passau, San Emiliano de Cícico, San Eusebio de Milán, San Famiano de Galese, San Marino de Anasarbe, San Mumolo de Burdeos, San Pablo Quetinzu y San Severo de Vienne. Un santoral abultado para este día 8 de agosto. Según el calendario astrológico, tenemos la luna creciente en Libra. La luna de Libra es la luna de la paz, la luna de la
de la armonía, la luna del equilibrio, la luna para llegar a acuerdos, para llegar a arreglos, la luna de las reconciliaciones, reconciliaciones de todo tipo, la luna en la cual todas las partes pueden salir beneficiadas. Es luna de paz y de armonía. Luna creciente en Libra, Sol en Leo y Mercurio retrógrado este jueves 8 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Internacional del Gato. Bueno, los gatos tienen varios días al año. Si tienen 7 vidas, bueno, deben tener también muchos días para celebrar. Es el día de la encefalomielitis miálgica severa. Esta es una enfermedad neurológica crónica y debilitante que se caracteriza por una fatiga extrema y persistente que no mejora con el descanso y puede empeorar con la actividad física o mental, conocida como fatiga post-esfuerzo. Además de la fatiga, los pacientes pueden experimentar una variedad de síntomas, como dolores musculares y articulares, problemas cognitivos, sueño no reparador, intolerancia a la luz y al ruido, entre otros. Y es el día, esto sí es un día curioso, el día del orgasmo femenino, tal como lo ha oído. ¿Por qué se celebra el día del orgasmo femenino? Dice aquí, en realidad todo se debe a quien entonces era el concejal de un pueblo llamado Esperantina, en Brasil, José Arimateia Dantas Lacerda. Él, interesándose en un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres en esa región eran incapaces de llegar al orgasmo, y el concejal concluyó que estos resultados demostraban un problema grave de salud pública. Durante mucho tiempo el tema de la sexualidad femenina se ha convertido en un tabú social, razón por la cual muchas de estas mujeres brasileñas y otras tantas a lo largo y ancho del mundo jamás han experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales. Y entonces este alcalde, allí en ese pueblecito brasileño de Esperantina, decide que hay que decretar el Día del Orgasmo Femenino para hablar de eso y para que deje de ser un tabú. Hasta ahí llego, ¿verdad? Sí, por favor. Ya tengo bastante con... Bueno, el programa que hemos preparado para el día de hoy, no vamos a hablar de orgasmo. Lo vamos a iniciar en Caracas con el politólogo Nick Merevans, quien dirige la plataforma comunicacional Punto de Corte. Él viene del chavismo y es buena escuchar su versión de lo que puede estar ocurriendo puertas adentro del chavismo en medio de la crisis. Siguiendo en Caracas, vamos a conversar con el periodista Pedro Pablo Peñalosa para que nos ponga al tanto de lo que ocurrió ayer en esas comparecencias en el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo qué puede venir ahora. Cómo se tomó que no viniese o que no fuese Edmundo González Urrutia. Después iremos a Oldenburg, en Alemania, donde está el profesor Fernando Mírez, profesor emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad de Oldenburg. Con él queremos tocar un tema interesante. Gabriel Boric, un joven de izquierda, presidente de Chile, mantiene una posición principista severa frente a Nicolás Maduro y el fraude del 28 de julio, lo que ha llevado adelante, lo que ha condenado abiertamente. No así otros gobiernos de izquierda en la región, López Obrador, por ejemplo, o la actitud ambigua, curiosa de Lula y de Petro. ¿Qué pasa con la izquierda latinoamericana? ¿O esto no es un problema de izquierda y derecha? Eso lo vamos a conversar con el profesor Fernando Mírez. Luego iremos a Orlando, donde está el analista y consultor político Javier Massa. Con él vamos a hablar de la política doméstica aquí en Estados Unidos, sobre todo las reacciones en el Partido Republicano a la designación de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, como aspirante a vicepresidente en el ticket de Kamala Harris. Después iremos a Moscú para conversar con la historiadora y socióloga Elena Bogusch. Con Elena Bogusch, con la profesora Bogusch, vamos a hablar del tema del espionaje. Esa circunstancia tan particular, parece de serie de televisión, parece The Americans,
El matrimonio de rusos que se hacían pasar por argentinos en Eslovenia, haciendo espionaje para Rusia, espionaje que se incrementó después de la invasión de Ucrania. Tenían 2 niños y los 2 niños se sorprenden cuando aterrizan en Moscú y hay un señor que los recibe y les saluda en español y les dice buenas noches. Y los niños le preguntan a la mamá, ¿quién es ese señor? Le dice, Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Y por qué nos viene a buscar al aeropuerto? Pues porque ustedes son rusos. ¿No lo sabían? No lo sabían. Y vamos a conversar con Mariana Acuña de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos sobre un tema interesante aquí en Estados Unidos. La obtención de títulos de ingeniería por parte de los hispanos es una clave para cerrar la brecha crítica de empleo en este país. Y el foro de hoy, ¿qué es y cómo podemos manejar la negación? La negación como un mecanismo de defensa ante problemas y dificultades que podamos tener por delante. Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Luis Araque en Montreal y con el también psicólogo José Miguel Valera en Manta, Ecuador. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 8 de agosto. El 8 de agosto de 1776, el rey Carlos III en Madrid, mediante Real Cédula, crea el Virreinato del Río de la Plata, capital en la Villa de Buenos Aires. Ese virreinato incluía Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y así, esto queda siendo un virreinato distinto al virreinato del Perú, con capital en Lima. El 8 de agosto de 1786, el Congreso de Estados Unidos establece el dólar como la moneda oficial del país. El 8 de agosto de 1879 nace Emiliano Zapata, el campesino mexicano que terminaría en siendo el líder guerrillero, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Falleció asesinado a los 39 años en 1919. El 8 de agosto de 1900 se dio la primera edición en la historia de la Copa Davis. Hoy está cumpliendo 87 años el gran Dustin Hoffman. El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética establece un gobierno comunista en Corea del Norte. 8 de agosto de 1952, fecha importantísima. El equipo Cervecería Caracas cambia su nombre a Leones del Caracas. Leones por Santiago de León de Caracas. El 8 de agosto de 1974, Richard Nixon renuncia a la presidencia por el escándalo Watergate. Y hoy está cumpliendo 43 años el gran Roger Federer, uno de los mejores de todos los tiempos en el mundo del tenis. El 8 de agosto de 1900 nació Victor Jones. Victor Jones hizo la música, el score de más de 300 películas, cualquier cantidad de Oscars. Fue fundamental en la época dorada de Hollywood. Ese tema que escuchamos es el tema de apertura de La Vuelta al Mundo en 80 días, que ganó el Oscar como la mejor película en 1954, protagonizada por David Niven y nada menos que Cantinflas como Passepartout. El 8 de agosto de 1920 nació el gran Jimmy Witherspoon, uno de los grandes bluesistas. Jimmy Witherspoon se nos fue a los 77 años en 1997. Y solía decir, nací a las 8, el día 8 del mes 8 del año 28. Simón Díaz. El gran Simón, el tío Simón, se nos fue hace 10 años ya, a la edad de 86 años. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer María Corina Machado, desde el sitio donde está, digamos, resguardada, dio una suerte de rueda de prensa. A una pregunta sobre negociaciones, ella respondió: es pertinente hablar en este momento, y la verdad es que yo creo que estamos todavía en etapas muy preliminares para hablar de que exista una negociación. Todavía no la hay. Pero lo que sí existe de parte nuestra es una absoluta disposición, y lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Hay un proceso de negociación
1, para la transición. 2, que parte del resultado del 28 de julio, haciendo valer la soberanía popular expresada en el voto. 3, que ofrezca garantías e incentivos para que efectivamente la negociación o la transición fluya de una manera ordenada y estable. Y 4, que rápidamente se incorporen todos los sectores de la sociedad para darle gobernabilidad y estabilidad al gobierno que de allí surja. En la conversación, en esa respuesta, queda perfectamente claro que la negociación es sencillamente para hacer valer el veredicto popular, el dictamen popular del 28 de julio. A saber, la salida de Nicolás Maduro, que quedó totalmente derrotado en esa elección popular. Ante la eventualidad de que María Corina quede por fuera en cualquier tipo de negociación, ella también lo descartó. Es evidente que si ella es la líder fundamental de todo el proceso, pues no puede estar por fuera de ningún tipo de negociación. Aquí nadie está retrocediendo y nadie está desmoralizado, al contrario, estamos abocados a cumplir las siguientes etapas, incrementando la fuerza y la presión desde afuera y llevar a Maduro al punto donde finalmente reconozca que no solamente es su mejor opción, sino su única opción, aceptar los términos para una transición ordenada. Hay que hacer valer los resultados del 28 de julio. Nosotros no vamos a darle el gusto del régimen de supuestamente judicializar lo que ha sido el ejercicio de la soberanía popular para que ellos tengan entonces excusas para extender esto hasta el infinito. Eso respondió ante el otro planteamiento absurdo que ha venido corriendo en estos días sobre una eventual segunda convocatoria a elecciones. Bien, en esas estamos. Ese es el panorama al día de hoy, 8 de agosto. La tensión continúa y lamentablemente la represión también. Los niveles de represión a los que se están llegando son espantosos. Sale a la calle un joven de 30 años, le detiene la policía, le piden el celular, descubre que hay cualquier mensaje alusivo a la situación política del país, a la derrota de Maduro, y se lo llevan preso. Y al llevárselo preso, la Policía Nacional Bolivariana le extorsiona y le dice, si usted no me da tal cantidad en dólares, pues su destino es Tocorón. Dios. Entre la represión, el terrorismo de Estado y el raterismo, están definitivamente acabando con todo. Son los enemigos de los venezolanos. ¿Por qué odian tanto a los venezolanos? 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 8 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes de este jueves 8 de agosto. El presidente del partido político Un Nuevo Tiempo en Venezuela, Manuel Rosales, gobernador además del estado Zulia, compareció a la audiencia realizada ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para continuar con el proceso del recurso contencioso introducido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, una vez que se realizaron las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Rosales expresó a los medios de comunicación que tanto él como José Luis Cartaya y José Simón Calzadilla se enfrentaron por separado a un exhaustivo interrogatorio en razón de los comicios electorales, y reiteró que en nombre del pueblo venezolano están exigiendo el respeto al voto e instrumento libérrimo del colectivo y de las personas, así como el respeto al resultado electoral del 28 de julio. Cito: aprovechamos la audiencia para exigir en nombre del pueblo de Venezuela al Consejo Nacional Electoral la publicación de las actas definitivas, que se refleje lo que significó la masiva participación de electores. Aspiramos que a partir de esa publicación, siguiendo el mandato, se declare y se establezcan los resultados definitivos del 28. Fin de la cita.
El Ministerio Público en Venezuela informó a través de un comunicado que ha decidido abrir una investigación penal contra los responsables de la página de Internet donde la oposición ha publicado casi todas las actas de las elecciones del 28 de julio. La principal evidencia con la que Edmundo González Urrutia defiende haber sido el ganador de los comicios sobre Nicolás Maduro. Cito: como consecuencia de la página web denominada resultadosconvenezuela.com, donde de forma notoria y comunicacional se publican presuntos documentos forjados o falsificados con los que se pretende usurpar ilegalmente funciones del Consejo Nacional Electoral, causando la difusión de esta falsa información zozobra en la población, el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación de carácter penal para determinar las responsabilidades del caso. Fin de la cita. De Tarek William Saab. Los responsables de la publicación y mantenimiento de la página serán investigados por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. El exgobernador del estado Zulia y actual embajador del gobierno de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas, le pidió al Consejo Nacional Electoral mostrar las actas electorales y realizar una auditoría inobjetable para poder confirmar la victoria presidencial de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro insiste en que los venezolanos deben desinstalar la red social WhatsApp de sus celulares y aseguró que Conatel le mandó un documento legal donde me proponían, como jefe de Estado, que yo apretara un botón que tenemos en el país y así desinstalar para todo el país WhatsApp, como han hecho otros países del mundo. Y yo dije, no. En la pandemia, aquí a nadie se le obligó a cuidarse. Yo dije que todo el mundo debía cuidarse. Dije en la pandemia, cuarentena voluntaria. Y asimismo es voluntario el desactivar el WhatsApp. Es el 8 de agosto. Bien. Argentina reconoció a Edmundo González, abanderado de la oposición, como el ganador indiscutido de las elecciones del 28 de julio, según un documento de la Cancillería. Dice así: la República Argentina, tal como había adelantado en el comunicado oficial emitido el 2 de agosto, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es Edmundo González Urrutia. El pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada. Cita textual. Cientos de venezolanos protestaron ayer en Madrid contra Nicolás Maduro y la brutal represión que, según denunciaron, está llevando a cabo desde las elecciones del 28 de julio. En una concentración en la céntrica Plaza de Cibeles, convocada por el grupo opositor Comando con Venezuela, cientos de personas reclamaron el cese de la violencia contra la población, reivindicaron la figura de María Corina Machado y aseguraron que el pueblo venezolano ya ha hecho su trabajo y ahora le toca a la comunidad internacional hacer el suyo y reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Cientos de personas protestaron ayer en Medellín, lideradas por el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, en rechazo a la cuestionada elección en Venezuela en la que fue proclamado vencedor Nicolás Maduro. Álvaro Uribe, acérrimo opositor de Maduro, se subió a la tarima instalada en una plaza del centro administrativo de la segunda ciudad más poblada de Colombia y dijo en un discurso que con una dictadura que se ha robado la libertad, que se ha robado el derecho de los venezolanos a expresarse en las urnas, no hay negociación. La vicepresidente Kamala Harris y el compañero de fórmula del expresidente Donald Trump, el senador J.D. Vance, se enfrentaron ayer en actos de campaña separados en Wisconsin. Harris, a quien se unió su recién anunciado compañero de fórmula Tim Walz, también apareció en un segundo mitin en Michigan. Los candidatos criticaron sus respectivos historiales mientras se presentaban ante los votantes del Medio Oeste como la mejor opción. Trump, que no estaba en campaña, dijo que espera debatir con Harris en un futuro cercano, aunque dejó abierta la posibilidad de que el evento se lleve a cabo en otra cadena además de Fox.
Los comentarios se producen después de que Trump dijera el sábado que solo debatiría con Harris en Fox News, o no la veré en absoluto. Tim Walz energizó aún más al partido y la campaña de Harris, según se informó, recaudó $36 millones en las 24 horas siguientes al anuncio de Tim Walz. Una nueva encuesta de The Economist YouGov muestra que Harris supera a Trump por 2 puntos a nivel nacional por segunda semana consecutiva. El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina pidió hoy jueves a la Corte Penal Internacional una orden de detención contra el ministro de Finanzas israelí, el ultra Bezalel Smotrich, por defender hace 3 días dejar morir de hambre a los 2 millones de habitantes de Gaza. Las declaraciones del ministro, que es además colono en Cisjordania, son una expresión directa de las formas más horribles del fascismo y el reconocimiento de la adopción de una política de genocidio, cita textual para la denuncia del gobierno palestino en un comunicado. El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, aseguró hoy jueves que se ha evitado una tragedia en los conciertos de Taylor Swift en Viena, dado que el principal sospechoso tenía la intención de hacerse inmolar hoy jueves frente al estadio en el que iba a celebrarse el espectáculo. Se ha evitado una tragedia en los conciertos de Swift, pero la situación es seria, dijo Karner, quien indicó que el principal sospechoso ha confesado sus planes y tenía muy avanzada la fabricación del explosivo. La policía no busca a otros sospechosos, pero las investigaciones continúan. El reloj indica 9:32 de la mañana. Vamos ahora con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas, donde está el politólogo Nickmer Evans. Evans es además director de la plataforma comunicacional .decorte.net. Nickmer, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Nickmer, ¿me escuchas? No te escuchamos a ti. Tienes... A ver. A lo mejor son los audífonos, Nickmer, no te estamos escuchando. A ver. No. ¿Me escuchas ahora, César? Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Gracias por atendernos, Nickmer. Gracias a ti, César, por el contacto. A ver, has escrito lo siguiente, te leo. El 29 de julio marca el peor error que ha cometido la hegemonía dominante. No se publicó el resultado detallado de la elección presidencial del 28 de julio. Hoy demuestra el madurismo que tiene debilidades, que es vulnerable y susceptible a la presión por la preservación del poder, sea como sea. Este es precisamente su punto visible más débil. Esto erosiona su cohesión interna y es el anticipo de quietud, siempre que del lado ciudadano se mantenga la presión y la coherencia en lo que se decide hacer. ¿A qué te estás refiriendo con ese punto visible más débil que tiene el madurismo, Nickmer? César, las autocracias modernas del siglo XXI han demostrado tener una capacidad de autorregenerarse y de aprender de sus errores más en simultáneo, en paralelo. O sea, en Venezuela se aprende de Nicaragua, Nicaragua aprende de Cuba, Cuba aprende de Bielorrusia, Bielorrusia de Irán, y así sucesivamente. Hay como una especie de interconexión de experiencias aprendidas y acumuladas que mejoran las tecnologías de represión, las tecnologías de control social y de mantenimiento de estas autocracias y de estas dictaduras a nivel mundial. Ahora, eso no las hace imperfectibles. O sea, ellos cometen errores. Y en los últimos años, el sostenimiento del poder en Venezuela se había tenido sobre una impecable estrategia de elecciones aprendidas que iban perfeccionando cada vez más todos los sistemas de implementación del terrorismo de Estado y de control social. Sin embargo, pareciera, César, que el resultado del 28 trajo el 29. O sea, no solamente el 28 de julio como una fecha clave desde el punto de vista de la comunidad, al gobierno le sorprende, no el resultado, le sorprende la brecha tan grande que existió entre Edmundo y Nicolás Maduro,
que no pudo manejar con todas las tecnologías que había implementado para tratar de tasajear el resultado electoral y tratar de simular victoria. Esta dificultad se pone en evidencia el 29. ¿Por qué? Porque si ellos publican los resultados, no iban a poder sostener lo que han sostenido hasta ahora, que es una, entre comillas, fe ciega, que es el llamado que se hace a su militancia a creer en su palabra, a creer en 2 boletines que están publicados por parte del CNE sin ningún tipo de sustanciación, con la página web del CNE caída, sin la posibilidad de ver en tiempo real, como estamos acostumbrados los venezolanos a ver, el hecho de la colocación de los resultados mesa por mesa de las actas que se generan producto de la elección, cosa que debió haber sido publicada en el marco de las 48 horas después del primer boletín emitido por parte del CNE. Esto quiere decir que se abrió una fisura que además tiene ya más de una semana sin poder ser solventada. Están más enrollados que una cola de papagayo, César, venteada en los cables de nuestros cerros, de nuestros sectores populares, en los cables de electricidad, porque al final no hayan cómo destrabar una contundente que es las actas que se han publicado versus un boletín que no tiene ningún tipo de sustanciación. Y por supuesto que apelan al TCJ y además solamente son capaces de mostrar las actas ante el TCJ, bueno, porque es un yo con yo, es mostrárselas a ellos mismos y son incapaces de decirle a la gente, vamos a publicar las actas, están ganando tiempo. Algunos especulan que es para forjar las actas, otros dicen que están ganando tiempo en el proceso de la posibilidad de la instalación de una negociación, y el contexto internacional avasalla de manera impresionante con sus propios aliados, César. Brasil, Colombia, México, y sumemos a Chile, que no era, en principio no ha sido nunca un aliado del gobierno, pero que es un gobierno de izquierda, un referente importante para América Latina y para el mundo. Y además sumemos todas las fuerzas que han generado la Kirchner en Argentina, las plazas de la Madre de Mayo, los sindicatos brasileños más importantes de izquierda. O sea, se le ha montado una ola y un tsunami de reacciones que tienen mucha dificultad e incapacidad de poder responder, porque lo único que se le están pidiendo es que publique las actas. Y ahora, puertas adentro, ¿cómo está la situación? ¿Qué información manejas? Puertas adentro del chavismo, me explico. César, te lo voy a pintar de la siguiente manera. Ya no es puertas adentro la situación del chavismo, porque recuerda que el chavismo es más amplio que el chavismo. O sea, cuando uno ve a un Juan Barreto, a un Andrés Izarra, cuando uno ve a Miguel Hernández, cuando uno ve las movilizaciones de organizaciones de izquierda que fueron parte del chavismo, como el Partido Comunista de Venezuela, como todas las organizaciones que fueron expropiadas de tarjetas, como el PPT, con el Euroscat y otras organizaciones, estamos viendo en público, con la luz montada en el escenario, que el chavismo está en este momento en una postura radicalmente en defensa del Estado de Derecho y de justicia y de la democracia. Lo que le queda a Maduro es el madurismo, no le queda el chavismo. El chavismo, que lo arropa más amplio, se ha desprendido por completo y ha asumido una postura contundente en ese sentido. Ahora, hacia el tema del madurismo, la cosa por supuesto que también se complica. Ajá, eso es lo que quiero saber, porque ese madurismo es el que detenta el poder en este momento y luce cohesionado. ¿Está realmente cohesionado ese madurismo? No dudamos que el señor Padrino López, tan obsecuente él, pues ya puso al alto mando de rodillas ante la voluntad de Maduro. Pero más allá del sector militar, políticamente hablando, ellos están cohesionados puertas adentro. César, hasta ahora sí, eso no hay que dudarlo. Están cohesionados, pero esa es una cohesión que está en este momento bajo una fuerte presión. Está bajo una fuerte presión porque ese militar o ese dirigente político tiene esposa, tiene familia, tiene vecinos, y la presión en este momento a la que son objetos lo sobrepasa el adoctrinamiento y el dogma por la realidad. O sea, la realidad ejerce una presión contundente. Y aunque no podemos predecir, César, ni tampoco podemos señalar que se pueda dar una fisura, que haya un quiebre,
que genere un quiebre, que es lo que es el único elemento que falta dentro del tablero para poder incidir de manera determinante hacia una reconstrucción de la democracia y del Estado de Derecho y Justicia. Lo que sí podemos estar seguros, César, es que ya no es una fisura, es que son varias las fisuras que se van generando. Ya si eso genera el quiebre, bien. Claro, por eso hacía la pregunta, precisamente. Ya para cerrar, Nickmer, has escrito: terrorismo de Estado, ausencia de Estado de Derecho y Justicia. Nos quieren con miedo. Y por ese nos quieren con miedo han llevado adelante una operación tan abiertamente terrorista y siniestra como lo es la Operación Tuntún. Esto puede terminar muy, muy mal. Ya Maduro está a los niveles de Pinochet, de Videla, de lo peor que ha dicho la historia contemporánea en materia de dictadura. No hay manera de parar eso, Nickmer. Yo lo que creo es que la organización social, popular, y los aprendizajes que también hemos nosotros recibido durante todos estos años de acumulación de terrorismo de Estado y de represión, pues nos llama a un nivel, primero, evidentemente, de ponderación. Segundo, es evidente que incluso la misma dirigencia política lo ha comprendido. Cuando María Corina Machado no llama todos los días a la movilización popular, sino que trata de dosificar esto, creo que es una lección clara del aprendizaje del 2017, en relación al hecho de no exacerbar ni tampoco exponer a la gente, sino en momentos claves. Pero yo creo que la reserva moral, el hecho de que los venezolanos no tengamos absolutamente más nada que perder, sino la dignidad, y no estemos dispuestos a perderla, hace que estemos atentos a la pronta necesidad de acompañar y de seguir acompañando con la protesta y la movilización social los llamados que haga la dirigencia en Venezuela. Nickmer, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, César, y a todo tu equipo. Nickmer Evans, politólogo y director de la plataforma Punto de Corte, nos habló desde Caracas. Son las 9:42, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 9:44. Toma nota de este teléfono: 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. ¿Quién es María Trina Burgos? Ahí el detalle. María Trina es una venezolana caraqueña, abogada de inmigración. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando los temas de inmigración aquí en los Estados Unidos. Ella, como abogada, está licenciada para trabajar los temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Por ello te recomiendo que entres en contacto con María Trina. Llámala al 305-468-0044. 305-468-0044. En la red X la encuentras como @abogadaburgos y en el Instagram María Trina Burgos. Tu abogada de inmigración venezolana. 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos. Está pasando mucho en el complicado cuadro político venezolano y hay que regresar entonces a Caracas. Allí está ahora el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un placer. Pedro Pablo, ¿qué pasó ayer en el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, ayer vimos que comparecieron por parte de los partidos Mesa de la Unidad Democrática, que no es un partido como tal, pero sí está inscrito, es la alianza de la oposición. José Luis Cartaya por parte del Partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, y por el Movimiento Progresista por Venezuela, Simón Calzadilla. Estos tres partidos fueron los que postularon a Edmundo González Urrutia como candidato presidencial. Habían sido
citados por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, allí comparecieron y bueno, luego vino la declaración que ofrecieron dando el balance de esta comparecencia, donde básicamente señalan que, bueno, siguen con las mismas dudas y preguntas de para qué fueron Mm, convocados. Recordar que también había sido citado Edmundo González Urrutia y él, vía una carta que publicó en sus redes sociales, informó y dio las razones por las cuales no iba a acudir y no acudió al Tribunal Supremo de Justicia, pero volviendo a quienes sí fueron, bueno, allí dejaron en claro que exigen que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su deber, presente las actas, incluso estos partidos ni siquiera saben cuántos votos sacaron, porque no mm. solamente que no se ha dado la votación, digamos, desglosada por centro, mesas de votación, sino también por los partidos políticos que allí también participaron, compitieron en ese proceso. Entonces, bueno, básicamente mantuvieron la línea de destacar que además forman parte de una coalición, que esto estuvo al frente además del comando con Venezuela, y que, bueno, tiene que el CNE cumplir con su parte de este proceso, Ya. ofrecer los resultados y así poder informar y poder también ellos saber qué está pasando allí. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia con Edmundo González Urrutia? Porque a todas estas, la Fiscalía, por otra parte, ya les tiene abierta una investigación a él y a María Corina Machado. Y ahora va a arremeter también contra la página que publicó las actas. ¿Qué viene ahora, Pedro Pablo? Bueno, y con todo el respeto, aquí estamos hablando de la Fiscalía y del Poder Judicial como si fueran entes autónomos, independientes, pero lo cierto es que Nicolás Maduro en la tarde llamó criminal de guerra a Edmundo González Urrutia y hemos visto el tono y las amenazas que han venido de parte de Nicolás Maduro. Y tenemos claro además que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo de Justicia pues obedecen la línea, las órdenes de Nicolás Maduro. Así que yo creo que aquí hay una intención, obviamente, digamos, no estamos descubriendo nada al decirlo, de querer judicializar este proceso para darle un punto final, diciendo que el Poder Judicial autónomo, independiente de Mm, esta democracia que es Venezuela, ha decidido que no hay más nada que discutir con respecto a los resultados, pero creo que aquí lo interesante es ver la reacción que ha habido en la comunidad internacional, porque ciertamente esta judicialización busca sobre todo enviarle un mensaje a los gobiernos aliados o que en el pasado han tenido una relación cercana, y me refiero aquí directamente a Petro, Lula y López Obrador, sobre el tema de la elección, diciendo que el Poder Judicial, pues bueno, convalida lo que ya ha proclamado el CNE, pero bueno, claramente también ha habido ya respuestas desde afuera diciendo que no piensan, bueno, dar por bueno ni aceptar así nomás esa decisión. Vimos también la declaración del presidente de Chile y también esta línea que ya habla de la necesidad de avanzar un proceso de auditoría también con observadores internacionales. Usted creo que aquí lo fundamental es que se entiende cuál es la jugada del gobierno, que no es primera vez que busca el mm. Tribunal Supremo de Justicia para que convalide, para que respalde sus posiciones, pero ese mensaje, repito, no es para dentro del país, no es para la oposición venezolana para la ciudadanía, es para la comunidad internacional que ya está diciendo, incluso también Celso Amorín se pronunció al respecto de que aquí, bueno, irse por la vía del TCJ no soluciona ni resuelve la controversia, ni es lo que está exigiendo la comunidad internacional. ¿Cuál es el ánimo en el país en este momento, Pedro Pablo? La pregunta la hago porque ese ciudadano que de manera masiva y abrumadora salió a votar el 28 de julio y que de manera masiva y abrumadora votó en contra de Nicolás Maduro, está en este momento acosado, es víctima del terrorismo de Estado, miedo de que le pidan el teléfono y cualquier cosa puede ocurrir. Hay una operación tuntún tenebrosa que avanza. ¿Cuál es el ánimo en este momento en la población? Bueno, creo que es importante ese contexto que usted da, pero cuando hay quien puede preguntarse, bueno, ¿por qué no hay más protestas o no hay más movilizaciones? Bueno, recordemos que hasta este momento la ONG o la plataforma Digital Monitor de Víctimas dice que hay 23 muertos Ujú. en el marco de estas protestas. El gobierno además es acta de haber detenido ya a más de 2.000 personas y además dice que la va a enviar o la está enviando a cárceles de máxima peligrosidad. Está tachando de terrorista no solamente a los manifestantes, sino incluso a periodistas que han sido detenidos, cosa que ha denunciado también el sindicato de la prensa. Entonces, bueno, es en ese contexto donde están ocurriendo estos acontecimientos. Obviamente, como digo también, por el esfuerzo que se está haciendo a escala internacional, bueno, claramente queda allí abierta, digamos, una rendija, queda abierta
quizá un espacio para que esto pueda ser nuevamente revisado y más allá de eso, para que también, que es lo que también se procura, exista diálogo, negociación y no que se busque aplastar el reclamo de la ciudadanía. Pero obviamente, ¿qué puede sentirse? Bueno, incertidumbre, zozobra y también esas dudas, porque no hay nada claro en este escenario y también está, digamos, la preocupación de que esto pueda ir a más, de que esto pueda ser, digamos, que vaya escalando esta situación, que obviamente tiene al país en este estado. O sea, digamos, una elección que ha debido servir para buscarle solución a la crisis política venezolana, lo que ha hecho es empeorar el escenario. Entonces, obviamente, eso que cae muy mal y genera mucha inquietud y preocupación en la ciudadanía. Puede ir a más. ¿Qué más puede ocurrir? ¿De qué manera puede empeorar esto, Pedro Bueno, Pablo? yo creo que eso nos lo preguntábamos cuando veíamos entonces que ya se abrían investigaciones en la Corte Penal Internacional y teníamos los antecedentes del año 14, del año 17, y estamos viendo que, bueno, siempre se puede estar peor. Repito, aquí se buscaba Sí. que esta elección fuera una solución a la crisis, o por lo menos allanar el camino a la solución. Y hasta este momento, bueno, muy lejos de eso, al contrario. Bien. Entonces, bueno, creo que la preocupación es que siempre se puede estar peor y lo hemos demostrado aquí en Venezuela. Pedro Pablo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias a usted, gran abrazo. Pedro Pablo Peñalosa, desde Caracas, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, un terremoto de magnitud 7.1 golpeó este jueves las costas de la isla Kyushu, en el sur de Japón, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Agencia de Meteorología local, que emitió una advertencia también por el riesgo de tsunami. El potente sismo se produjo a las 16:42 hora local en las costas de Kyushu, a una profundidad de 25 kilómetros, según lo que indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La Agencia Japonesa de Meteorología reportó el sismo también con esa misma magnitud y emitió una advertencia por el riesgo de tsunami. Por favor, no entre en el mar ni se acerque a la costa hasta que se levante la alerta. Una hora después del sismo se registraron olas de 50 centímetros, 20 centímetros y 10 centímetros en algunos lugares. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia por el riesgo de olas peligrosas en un radio de 300 kilómetros alrededor del epicentro de este sismo. ¿De cuánto fue? ¿Qué intensidad? 7.1 en la Dios. escala de Richter. Dios mío. Bueno, el planeta resentido. Así es. Y allá tienen el movimiento sísmico y por aquí unas olas de calor. Ayer, en algún momento de la tarde, el termómetro marcó 44 grados 44 Celsius. grados Celsius. Increíble, sí. Aquí en Miami. Estábamos aquí en Doral, justamente. Sí. Nos metimos en el carro y dijimos, lo que está afuera no lo podemos creer, esa es la temperatura. Gracias, Flor Alicia. Laura está tratando de hacer contacto con Oldenburg, en Alemania, con el profesor Fernando Mírez, pero no lo hemos podido contactar todavía. Con el profesor Mírez queríamos hablar de la izquierda latinoamericana. Se insiste en que la comunidad internacional tiene ahora que intervenir, pero la comunidad internacional se ha manifestado de maneras curiosas. Por ejemplo, el gobierno izquierdista de Pedro Sánchez, no se ha manifestado. Ha dejado incluso en el abandono a españoles que vinieron a Venezuela y que fueron a Venezuela y fueron humillados en Venezuela, fueron deportados. El gobierno izquierdista de López Obrador cierra filas al lado de Nicolás Maduro. Una postura ambigua mantienen Petro y Lula, que se supone son los negociadores, aunque como nos declaró ayer María Alejandra Aristigueta desde Ginebra, dijo, ¿y quién dijo que ellos eran negociadores? ¿Acaso ellos le consultaron, por ejemplo, a Edmundo González Urrutia para que negociara a su nombre? Eso no ha ocurrido. Y por otra parte, está el también izquierdista Gabriel Boric, presidente de Chile, que ha condenado en los términos más enérgicos y firmes a Nicolás Maduro y
la patraña que ha llevado adelante desde el 28 de julio al presente, más el terrorismo de Estado. Esos eran los temas que queríamos abordar con el profesor Fernando Mírez, pero no hemos podido hacer el contacto con Oldenburg allá en Alemania. Bien, vamos entonces a ver, Flor Alicia. Acabo de leer esta información en EFE. 4 periodistas han sido imputados en Venezuela por el delito de terrorismo, tras ser detenidos durante las protestas contra el resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio. Aquí están los nombres. Los 4 periodistas imputados son los reporteros gráficos Yusner Alvarado y Deise Peña, del estado Barinas, Miranda, también respectivamente, el camarógrafo Paul León de Trujillo, en el oeste de Venezuela, y el periodista José Gregorio Carnero, de Guárico, en el centro del país, a quienes, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se les ha impedido también la juramentación de una defensa privada. Es una pena, estamos hablando de 4 compañeros periodistas en Venezuela, eso sin sumarle el hecho de que se han estado anulando pasaportes de periodistas de manera tal de que no puedan salir del país o no puedan entrar al país. No, y se les quita la identidad, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Estamos viendo una situación en donde, como nos estaba comentando Nigmer Evans, es una actuación bastante irregular por parte del Estado represor en el que, pues, evidentemente seguimos luchando los venezolanos por obtener la democracia y la libertad. Así es. Son las 9:59, Capicúa. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy, la negación. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es la negación? Leo lo siguiente: la negación es un mecanismo de defensa psicológica que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Cuando nos encontramos frente a situaciones dolorosas, amenazantes o incómodas, nuestra mente puede recurrir a la negación como una forma de protegernos emocionalmente. Aunque este mecanismo de defensa puede brindarnos un alivio temporal, también puede limitar nuestro crecimiento personal y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida de manera saludable. ¿Qué es la negación? ¿Cuándo ocurre? ¿Es consciente la negación o es un recurso espontáneo, involuntario? Este va a ser nuestro tema en el foro de hoy. En la ciudad de Montreal, como le dicen los habitantes de la ciudad, está la psicóloga Louis Araque. Louis, bonjour. Gracias por atendernos. Bonjour, ¿se va bien? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Louis. Y muy al sur, lejos de Montreal, está en la ciudad de Manta, en el Ecuador, el también psicólogo clínico José Miguel Valera. José Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias. Louis, ¿qué es una negación? ¿Cómo la definirías? Mira, la negación es ese mecanismo de defensa psicológico que hace que una persona rechace o de alguna manera invalide o minimice esa información, pensamiento, suceso, hecho o algo que le cause dolor, le cause estrés, le cause trauma. ¿Y ese proceso de negación es voluntario o es un mecanismo espontáneo de nuestra mente? La mayoría de las veces es un mecanismo espontáneo, voluntario. Otras veces sí es utilizado como un recurso estratégico bastante premeditado, pero generalmente si es una persona mentalmente sana, no recurre a esto de manera premeditada. Dame un ejemplo, por favor, de una negación, un ejemplo que sea más o menos común o recurrente, Louis. Los ejemplos más comunes que puedes ver en la negación, que es lo más normal además que pasen, es con diagnósticos de enfermedades graves. Por ejemplo, cuando nos diagnostican un cáncer, cuando nos dicen que estamos ante una enfermedad pues que nos causa, digamos, ese shock
aceptarlo en un primer momento. Cuando se muere un familiar cercano, estamos muy propensos a que nuestro organismo reaccione con ese mecanismo de defensa a la negación, sobre todo como para apaliar ese dolor inicial que te está dando en ese momento ese hecho, ¿no? Ya. Estaba opinando la psicóloga Luis Araque en Montreal. Entonces le pregunto al psicólogo José Miguel Valera en Manta, Ecuador. ¿Es necesaria la negación? ¿Es provechosa la negación o todo lo contrario? José Miguel. Ahí caemos en la famosa palabra de los psicólogos que es depende. Depende de las circunstancias, ¿no? En ocasiones la negación es un recurso necesario para darle tiempo a la psiquis de desarrollar las herramientas de enfrentar la situación, ¿sí? Porque la negación en un primer momento protege, o sea, no tengo las herramientas para lidiar con lo duro que es esta infidelidad, que mi hijo esté consumiendo drogas, que tengo este diagnóstico de esta enfermedad o esta situación que está pasando en mi entorno y necesito los recursos para prepararme. Obviamente esto es inconsciente, ¿no? El problema, y ahí es donde la negación empieza a ser nociva, cuando me quedo anclado en la negación, ¿sí? Para evitar el dolor, porque negar la realidad nos lleva al sufrimiento, ¿sí? Que es donde comienza la enfermedad. A ver, explicaba Luis que no necesariamente es voluntario este mecanismo de negar como un mecanismo de defensa, pero puedo estar consciente yo, si no es voluntario, que estoy negando un hecho evidente. No, en primer momento no estoy consciente, ¿no? De hecho, Freud y todos los que plantearon el psicoanálisis, que son los que movilizan este concepto, lo establecen como un mecanismo inconsciente que se activa en la mente como un elemento protector. Lo que me ayuda a pasar de la inconsciencia a la conciencia es estas personas que tienen una buena escucha interna, ¿sí? Que tienen un contacto con su yo, que puedan aprender a dejarse guiar por las emociones, que te están mostrando, esto me incomoda, esto duele, hay algo aquí que me genera malestar. Y otro mecanismo para trabajar esto es también el proceso terapéutico que ayuda al paciente a que entre en el proceso de aceptación. Pudiésemos decir que una de las cosas contrarias a la negación sería la aceptación, ¿sí? De la realidad. ¿Podríamos decir que la negación es una primera etapa y después vendría la aceptación? Si hablamos de duelo, hay otras etapas previas, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, un proceso de duelo, la primera etapa sí es la negación, me resisto. Luis hablaba, que es un buen ejemplo del diagnóstico. Me dicen que tengo una enfermedad grave, una enfermedad terminal. La primera situación es no, y voy a otra opinión médica y estoy lidiando con eso. Luego generalmente, porque tampoco eso es una receta, ¿no? Pero generalmente paso a la rabia, ¿no? Empiezo a pelearme con la situación, luego comienza la tristeza, ¿no? Voy ya entrando en el proceso y finalmente voy llegando a esta elaboración o aceptación, ¿no? Y por eso decimos en terapia, el dolor, la tristeza, es importante conectarlo porque es lo que me permite transformarme, aprender de lo que está pasando. Luis, José Miguel, entre los casos puso la infidelidad. ¿Te ha tocado clínicamente trabajar la negación ante un hecho de infidelidad? No, porque clínicamente yo no hago terapia como tal a nivel profesional. Pero sí es una de las cosas que atiendo con mis clientes de mentoría, porque muchas son también coach para personas que están en proceso de ruptura amorosa, ¿no? Y básicamente es uno de los hechos o de las situaciones en donde muchas veces vemos ese mecanismo de defensa de la negación, sobre todo para proteger el núcleo familiar, ¿no? Y ese vínculo, dependiendo también de la cantidad de años que tengas casado, de cómo haya sido el proceso, etcétera, y es bastante utilizado. Entonces te lo pregunto a ti, José Miguel, ¿tú sí has tenido esta experiencia clínica? Porque como lo mencionaste me llamó la atención. Había pensado en la enfermedad, en el cáncer, en
en alguna muerte de alguien cercano, pero no se me ocurrió la infidelidad como un elemento que fuese a ser negado como mecanismo de defensa. Sí, yo lo veo comúnmente porque, bueno, mi área es la terapia de pareja y frecuentemente transito por este espacio, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado a veces la frase de todo el mundo lo sabía menos yo. ¿Sí? Y eso lo escuchamos mucho en el tema de la infidelidad, que el entorno ya lo veía todas las señales, pero la pareja que está en medio de la situación no lo lograba ver. Y esto es un mecanismo de defensa de la negación, no es, me resisto a ver esto porque aceptar que mi pareja me está traicionando es muy doloroso y evito hasta que ya es innegable y se cae la negación, conectar con esto, ¿no? Entonces sí es muy común este mecanismo allí. Y es inconsciente, entonces. Es inconsciente, sí, es inconsciente, ¿no? Porque si es consciente, pasamos a otro elemento que también puede pasar, que es la evasión, ¿no? Hay personas evitativas que no les gusta meterse en el conflicto o que tienen miedo a perder ciertas posiciones o situaciones que saben lo que está pasando, conscientemente sabe, por ejemplo, que hay una infidelidad, pero no quieren abrir ese espacio porque no quieren perder la relación, entonces están dispuestos a tolerar ese sufrimiento que les genera la infidelidad, ¿no? Y se quedan allí. Pero si es consciente, no estamos hablando ya de negación, ¿sí? Estamos hablando de un mecanismo de evasión. La negación es inconsciente, ¿sí? A ver, esa diferencia es interesantísima. Luis, si ponemos esto en un contexto distinto, digamos en un contexto político, hay una realidad que está allí dada y hay cierta dirigencia política que no suele ver la realidad. Los poderosos viven aislados, no tienen contacto sino solo con la gente que les rodea y la gente que les rodea no suele decirles la verdad. Donald Trump todavía a la fecha de hoy insiste y sus más allegados insisten, por hablarte de un caso de política en Estados Unidos, en que él ganó las elecciones pasadas. Él está persuadido de eso y no tiene ninguna prueba. En fin, es evidente que no las ganó, así que no está en la Casa Blanca. Y hay otros casos, por no mencionar el caso recién venezolano. ¿Allí qué hay, a tu entender, psicológicamente hablando? No te estoy pidiendo la opinión política. No, ahí no estamos hablando de negación, estamos hablando de evasión completamente, porque hay un nivel de conciencia, como dice mi colega. Cuando ya tienes un nivel de conciencia, no puedes hablar de un mecanismo de defensa como la negación, ¿ok? Y en este caso, siendo que además es un tema político, es lo que pasa la mayoría de las veces en la historia, ¿no? Yo simplemente tengo todos los datos, tengo inclusive toda la información para contrastar, para hacer comparativas, referencias, pero yo decido evadirla o yo decido hacer cualquier otra cosa, pero no tiene que ver con la negación. Es evasión. ¿Y la evasión es consciente, es voluntaria o también puede ser espontánea? Puede ser algo más allá de mí. En el caso político, sí, a ver, vamos, la mayoría de las veces es completamente consciente, porque además ya yo hice esa conexión con lo que con lo que yo estoy evadiendo, ¿sabes? Yo tengo ya ese elemento allí presente, me lo han mostrado y yo decido conscientemente evadirlo. En primer lugar, puede ser un mecanismo de defensa natural de la persona, pero ya después es algo completamente que yo estoy decidiendo conscientemente. Lo digo porque... Y están otras variables, además, no solamente la evasión. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra variable, Luis? Pues la otra variable es que yo estoy decidiendo conscientemente que, pues, como dice el dicho, ¿no? Me paso por el porro, lo que está pasando por mis intereses personales o mis intereses económicos. Hay otras cosas que entran ahí en la ecuación. Oyéndote, me vino a la memoria el caso venezolano de las elecciones de 1973, donde el candidato perdedor tardó un buen rato en entender, en aceptar que había sido derrotado. Fue un caso, si se quiere, penoso realmente.
José Miguel, la amiga Rosaibel Moreno pregunta, ¿quiénes son más propensos a esa negación? ¿Los hombres o las mujeres? José Miguel. No tengo estadísticas, ¿no? Si me voy a mi experiencia clínica, las mujeres tienden más a la negación. El hombre es mucho más confrontador, ¿no? Es mucho más es más básico en algunos elementos y va a confrontar. La mujer, como es muy emocional y conecta más con la vulnerabilidad, tiende más a la negación, pero más que yo colocarlo en una situación de género, lo colocaría en quién tiene más o menos recursos para lidiar con la realidad que enfrenta. Quien tiene menos recursos tiende más a la negación. ¿Qué llamamos recursos en este caso, José Miguel? Recursos son recursos psicológicos para lidiar con el dolor, con la tristeza, con la rabia, con el miedo que me da lo que está pasando, ¿no? Cuando yo he ido trabajando en mis recursos, la negación es menos necesaria como mecanismo de protección, porque sé que tengo la capacidad de enfrentarme a esta situación. Hay una frase de la filosofía que me encanta que dice que el ave que se posa sobre la rama está tranquila no porque confía en la rama, sino porque confía en sus propias alas, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco que tengo los recursos para manejar lo que se presente, si la ramita se rompe, pues yo no estoy peleándome para que la rama o negar la realidad de que esta rama se está rompiendo. Yo sé que en dado caso que esto ocurra, voy a tener la capacidad de enfrentar eso. Y si siento que no tengo recursos, pues es un buen momento para hacerme cargo y empezar a desarrollar estos recursos internos. Ya. El tiempo se nos vino encima y hay que buscar alguna conclusión, así que te lo voy a dejar a ti, Luis, por favor. Bueno, aquí con el tema de la negación es importante que si nosotros no somos los que estamos en negación, sino que estamos conviviendo o compartiendo con alguien y vemos que su salud mental o su salud física puede estar de alguna manera amenazada por este mecanismo de defensa, es importante ser empáticos, ayudar a esa persona y hacer que esa persona pueda buscar ayuda profesional, porque obviamente puede tener un impacto bastante importante en la salud física y mental de esa persona. Y ahorita con el tema de la tecnología, estamos muy propensos a que no veamos tan fácilmente que nosotros estamos en un mecanismo de defensa de negación. Ya. Luis, muchísimas gracias por atendernos, acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ti, gracias a mi colega. Un placer haber compartido hoy con ustedes. José Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, muchas gracias a ti. José Miguel Valera en Manta, Ecuador, y Luis Araque en Montreal, Canadá. Ambos son psicólogos clínicos. El amigo Luis David Zamudio escribe: cuando eres malandro y comienza un proceso de enriquecimiento diario como producto de mis actos, me niego a cualquier cosa que me ponga en peligro, mi nueva condición. Así es. El reloj indica 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM aquí en Miami. En Wisconsin han coincidido Kamala Harris con el señor J.D. Vance, quien aspira al cargo que en este momento tiene la señora Harris. La señora Harris aspira a la Casa Blanca, a la presidencia, y es actualmente la vicepresidenta. El señor J.D. Vance aspira a la vicepresidencia, y entonces, como aterrizaron en el mismo aeropuerto, se acercó al avión de la señora Harris, el Air Force Two. Dice, ¿por qué se acercó? Pensé que pasaría y echaría un buen vistazo al avión, porque espero que sea mi avión en unos meses. Y le dice a los periodistas, también pensé que ustedes podrían sentirse solos porque la vicepresidenta no responde las preguntas de los periodistas. Están en campaña electoral. Lo cierto es que tenemos una campaña electoral muy distinta a la que estaba planteada
tan lejos como un mes atrás. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir? Vamos a consultar con un experto como lo es Javier Maza, destacado analista y consultor político. Vamos a Orlando. Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación, mi querido César. Siempre encantado de estar en tu programa, aunque por agenda no hemos coincidido últimamente, pero aquí estamos, señor. Muchísimas gracias. Javier, ¿cómo estás viendo la campaña electoral ahora que ya se han perfilado perfectamente las dos ofertas? Mira, lo dijiste tú perfectamente. Estamos en una campaña completamente diferente. Yo he exagerado un poquito incluso cómo cambiaron inmediatamente esta dinámica de las campañas, a decir que terminó la elección, la campaña con Joe Biden y comenzó la campaña con Kamala Harris. Son dos narrativas completamente diferentes. A ver, hay un elemento fundamental en esto, César, que es lo que los consultores llamamos la percepción de viabilidad electoral. Suena muy rimbombante, pero ¿qué significa en palabras tan sencillas? Es qué posibilidades de triunfo le ves a tu candidato. Yeah. Y esa percepción de viabilidad electoral era prácticamente nula con Joe Biden. Joe Biden yo lo defendí abiertamente en su elección anterior, pero fui uno de los primeros en decir que ya era momento de dar un paso al costado. Así que la campaña demócrata venía pues totalmente apática, anémica, se estaba quedando sin dinero, ojo que es muy importante eso, y súbitamente entra Kamala Harris, toma Biden la decisión, no sabemos quién hizo la magia de cambiarle la perspectiva que él traía, y comienza una nueva historia, comienza una nueva narrativa, comienza una nueva campaña, y estamos en los primeros pasos de una campaña que promete dos cosas, y con esto termino: ser corta, porque son menos de 4 meses lo que falta para la elección, o sea, no hay otra manera, va a tener que ser muy corta y muy, muy intensa. Ya lo estamos viendo. A ver, hay algo que me ha llamado la atención, y es que los perfiles son completamente distintos. Hasta físicamente. La señora Harris, no sé si es por alguien, en todo caso, sonríe siempre. Cuando no está sonriendo, su gesto incluso es plácido, como si tuviese un chiste contenido o algo, supiese algo que los demás no sabemos. Y lo que vimos del señor Tim Walz en su discurso inaugural, de inicio, pues es un individuo de sentido del humor, un individuo que se maneja como se manejan los profesores de bachillerato, ¿no? Que se ponen muy a la par del estudiantado. Por el otro lado tienes a dos candidatos de rostros severos, muy, muy fuerte, el discurso siempre es fuerte, agresivo. Como consultor, ¿eso de qué manera va a determinar el éxito o fracaso en esta corta campaña electoral, Javier? Mira, primero, Tim Walz de alguna manera complementa lo que Kamala Harris no es. Por lo más elemental, es una pareja hombre-mujer, me parece fantástica la combinación. Número 2, ella es más, tiene un estilo un poquito más sutil, la sonrisa que además le adorna muy bien en todas sus apariciones mediáticas, la complementa muy bien, la enmarca muy bien esa sonrisa natural, la manera de hablar que ella tiene. Pero Tim Walz es un poco más políticamente incorrecto. Tim Walz representa un poquito más esa postura, más si tú quieres, no quiero decir agresiva, pero de alguna manera sí lo es, de pisar callos y no me importa si te duele, pues porque para eso estoy acá, ¿no? Ya vimos todo lo que le dijo a Trump, todo lo que le dijo a propio Vance. Tim Walz es un hombre que viene de servir en el ejército, concretamente en la Guardia Nacional. Es un hombre que se ha acercado mucho a la gente del campo. Es un hombre que es, si tú quieres, César, yo diría hasta más a la izquierda que la propia Kamala. De alguna manera, Tim Walz se enfrentó a dos grandes conglomerados empresariales muy poderosos como son Uber y Lyft en su estado, en el que ha sido gobernador, Minnesota, donde prácticamente estas dos empresas dijeron nos vamos, y él les dijo no se van y le van a aumentar lo que ganan los choferes que trabajan para ustedes. O sea, es un hombre que no ha tenido problema en confrontar, digamos, políticamente a la hora de imponer su visión como un hombre absolutamente progresista, ¿no? Entonces, complementa de alguna manera la posición un poquito más moderada
al centro de Kamala Harris y contrasta, sí, brutalmente con el otro lado, con dos exponentes del conservadurismo político, dos exponentes de la clase más conservadora, del Partido Republicano, que ya sabemos las posiciones que traen. ¿Cuál de las dos fórmulas puede funcionar? Cada una tiene un público objetivo. Trump va a captar siempre a su gente. No sé qué tanto le ayude Vance, ha tenido varias metidas de pata. En el caso del otro lado, Kamala con Tim Walz, creo que van a seguir captando muy bien a su gente, pero también siento que pueden captar ese sector medio independiente, medio indeciso, que a lo mejor le aterra un poco volver a tener 4 años más con Trump, con todo lo que pasó con Donald Trump, el ataque al Congreso, etcétera, etcétera. Y un poquito ese discurso incendiario contra los inmigrantes que volvemos a escuchar del lado republicano, concretamente del lado de Trump. Entonces, hay ahí varios elementos a juzgar, pero si tú me pones un factor que pudiera ser, digamos, la piedra de toque, un poquito el punto de quiebre de esta campaña, yo lo veo en el debate. O sea, un debate que va a venir de todas maneras. Esperamos que se dé el 10 de septiembre, como estaba anunciado. Hemos tenido un Trump con idas y vueltas con el tema del debate, medio indeciso, medio nervioso, hay que decirlo, como que quiero y no quiero. Empieza a poner excusas como para que Kamala diga, no, ya no voy. Hay preocupación y las encuestas se están moviendo. O sea, hay todo un panorama que analizar aquí. A ver, ese elemento progresista izquierdista, ¿de qué manera puede perjudicar a la dupla demócratas? Sobre todo si ya dices que Walz está a la izquierda de la señora Kamala Harris y ya Donald Trump acusa a la señora Harris de ser de ultraizquierda. Mira, yo te digo inclusive un quote, lo que dijo Trump hace un par de días, ¿no? Dijo, sí, con Kamala Harris nos vamos rapidito al comunismo. Go straight to communism. O sea, a ver, esa perorata, ese discursito de callejón, funciona muy bien para la gente que lo ha seguido a Trump desde el comienzo. Que es básicamente un sector del electorado no pensante, básicamente hepático, que le puedes vender cualquier historia, porque básicamente es un segmento electoral de gente ignorante. Y lo digo no con un sentido, con una intención de insulto, lo estoy describiendo. Es un electorado que simplemente reacciona a lo que dice su líder y no piensan y no analizan que es imposible convertir una nación al comunismo por decreto. O sea, eso lo sabemos lo que estamos siguiendo más a fondo el tema, ¿no? Pero le va a funcionar, ese discurso le va a funcionar con su gente. Yo creo que para el otro sector, al sector joven, al que apela en mucho la campaña de Kamala Harris y ahora con Tim Walz, sector joven, sector mujeres, independientes, que es un sector del electorado un poquito más culto, un poquito más informado que el que apela a Trump con su discurso del comunismo, le va a funcionar bien. O sea, yo creo que están inmunizados frente a cualquier discurso absolutamente incendiario que quiera vender una cosa que realmente no es, por Dios, porque ni Kamala Harris, ni Walz, ni Biden han buscado el comunismo en este país, y creo que ningún presidente en la historia de este país lo ha buscado. Entonces, creo que le va a funcionar a Trump su discurso por su lado, pero que va a estar prácticamente por el otro lado, es tirar disparos al aire, no va a funcionar. Es decir, la gente sabe, esa gente que está creyendo en Kamala, esa gente que está creyendo en Walz, dice, no, sabemos muy bien que no es así, tampoco nosotros queremos el comunismo y nadie convierte una nación al comunismo simplemente por un decreto ejecutivo. Bueno, la campaña está comenzando y será corta, así que confío en que podamos volver a conversar, Javier, para ver cómo va, para ir evaluando cómo va el progreso o no de esta campaña. Y ojo al piojo con el debate, César, eso va a ser bien importante. Sí, señor, sí, señor. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Encantado, César, un abrazo, como siempre. Javier Maza es un destacado consultor político. Nos habló desde Orlando. Son las 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, lo que conocemos como el ALBA, rechazó este miércoles la propuesta del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, de celebrar una cumbre regional de presidentes para abordar la crisis de Venezuela tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales.
Y lo cito: ningún país tiene derecho a ensayar acciones que no estén dentro del marco del respeto a la libre determinación de los pueblos, expresó la ALBA, liderada por el chavista y ex canciller venezolano Jorge Arriaza, a través de un comunicado en el que calificó de injerencista la convocatoria de Panamá, que además tiene intenciones, dice él, de desestabilización y fines golpistas. ¿Qué tal? Recordemos que el grupo de la ALBA está conformado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía. Ellos han invitado a los países a respetar las decisiones y mecanismos propios de cada estado y sus legítimas instituciones. Casualmente, muchos de los que votaron en contra de la propuesta ante la OEA forman parte de este grupo. Ya. Gracias, Flor Alicia. No sé si alguno de nuestros queridos oyentes vio una maravillosa serie de televisión llamada The Americans. La serie The Americans, extraordinaria, se desarrollaba en los tiempos de Ronald Reagan, cuando había un enfrentamiento importante entre Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Uno de los picos más altos de la Guerra Fría. The Americans eran una pareja de americanos con 2 hijos que vivían en una ciudad, creo que era en Washington, y tenían una vida absolutamente normal, pero en realidad eran espías soviéticos. Pues la realidad nos ha mostrado ahora a The Americans, pero en Eslovenia. Un matrimonio de argentinos con 2 hijos, una niña de 12 y un niño de 8, creo que esas son las edades, tenían una galería de arte en Eslovenia, un sitio donde el arte no es precisamente algo importante. Y ellos allí tenían esa galería de arte que daba pérdidas, estaba en la quiebra, pero ellos tenían un tren de vida muy alto. Resultó que no eran tales galeristas de arte, eran espías rusos. En el año 2022 fueron descubiertos y fueron condenados a la cárcel y han salido en libertad ahora gracias al canje de prisioneros entre Rusia, Estados Unidos y otras naciones de Occidente. Y cuando llegaron los argentinos, rusos en realidad, a Moscú, fueron recibidos por Vladimir Putin al pie del avión. Y los niños no sabían quién era ese señor. Y cuando le preguntan a su mamá, el señor Putin les saludó en español. Hola, buenas noches, bienvenidos. Porque los niños lo que hablan es español. Y entonces le preguntan, ¿y por qué nos vino a buscar? Él es el presidente de Rusia y nos vino a buscar porque ustedes en realidad son rusos. A ver, uno piensa en espionaje y pareciera que el espionaje se inventó en Rusia. ¿Qué tan enraizado está esa cultura del espionaje en la Rusia de Vladimir Putin? Vamos a Moscú. Allí está nuestra muy apreciada historiadora y socióloga, la señora Elena Bogush. Elena, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. He contado la historia de esta pareja de espías rusos. Me gustaría oír su opinión al respecto. ¿Es algo novedoso? No, yo creo que no es nada novedoso, pero decir que esa cultura de espionaje está muy arraigada en la sociedad rusa, yo no lo veo así. Ajá. Porque me parece que la mayoría de los ciudadanos rusos, si hablamos sobre una persona común y corriente, les interesan muy poco estas historias. Les interesan los precios, son los supermercados, medicina, educación, etcétera. Y esa historia, sobre todo ahora,
cuando los ucranianos se meten en el territorio ruso y los combates ya están no en la frontera y no en los territorios ocupados, sino en una región rusa, hablar sobre los espías, eso interesa solamente a algunas personas que tienen algo que ver con los servicios de inteligencia, etcétera. Porque yo ahora, antes, antes de esa intervención, revisé un poco las noticias rusas para ver si hay algo nuevo y resulta que no hay nada nuevo, absolutamente. Ya hace 3, 4 días, nada, ninguna noticia nueva. Toda la prensa rusa habló sobre la prensa oficial, obviamente. Solamente hablan sobre esta pareja de Dulcovy, de que ay, qué simpático, y los hijos que no sabían que son rusos y solamente en el avión los padres les contaron que eran rusos y muestran esa escena cuando Putin los saluda en el aeropuerto. La verdad que a Putin le interesaba más otra persona, un tal killer del apellido Krasikov, que según entiendo hubo mucho problema y Alemania no quería entregarlo de ninguna manera, pero al final lograron hacerlo. Pero eso fue un espectáculo, porque Putin mostró que son nuestra gente, son patriotas, cumplieron en el extranjero una tarea extraordinaria y ahora los devolvemos a la patria. Punto. Yo creo que muy difícil pensar que esas personas van a interesar a alguien, no van a interesar a los servicios de inteligencia porque fracasaron, porque los descubrieron. Probablemente les van a dar algún puesto sin mucha importancia, qué sé yo, como algunos espías más famosos. Bueno, son periodistas o algo así, pero nadie los pesca aquí. Y hay una cosa, el problema es que en el idioma ruso, toda esa gente no les llaman espías, porque existe otra palabra. Espías son malos. Los norteamericanos, europeos, etcétera, esos sí son espías. En ruso existe una palabra que no se traduce al español, que es algo como explorador. Y también puede significar agente de servicios secretos o servicios de inteligencia. ¿Y cuál es Entonces, la palabra? ¿Cuál es la palabra? La palabra en ruso es разведчик. Si tú ves el diccionario ruso-español, allí una traducción es explorador, es la persona que viene a explorar algún territorio. Y en el sentido figural, este explorador y otro significado es muy largo, porque en Rusia también puedes decir esas 3 palabras, agente de servicio secreto, pero no existe esto en Rusia. Elena, y el preso que le interesaba realmente a Putin, el que estaba en Alemania, asesino del líder checheno, ¿quién es él? Bueno, él estaba participando en 2 asesinatos en Rusia. Él sí trabajó en el servicio de inteligencia y fue enviado al extranjero con este fin. Y incluso Putin dijo oficialmente que él es un patriota y mató a una mala persona. Hay también entonces Putin siempre expresa su apoyo a los suyos, a todos los agentes de servicios secretos, no importa si mataron a alguien o no, cumplieron un deber patriótico. También hubo una información, bueno, hay información pero no confirmada de que exalcalde de San Petersburgo, bueno, que era Leningrado en aquella época, con quien trabajó Putin, que no murió con su propia muerte, que fue asesinado y de que Krasikov probablemente participó en esto, pero esto no está confirmado. Eso está a nivel de los rumores. Pero el hecho es que este Krasikov era una persona a quien Putin conocía más de 20 años
y hacían un trabajo juntos. El problema es que hay muchas especulaciones sobre esta esfera porque es muy difícil obtener alguna información comprobada. Ya, ya. ¿Qué va a pasar, como última pregunta, Elena, con los niños estos argentinos que descubren ahora que son rusos e hijos de espías? Mira, ¿sabe? Yo creo que no va a pasar nada trágico porque los padres van a obtener algún trabajo, van a vivir bien, por lo menos mejor que un ruso común y corriente gracias a sus méritos. Y yo he leído la opinión de algunos psicólogos que dicen que los niños tienen todavía una edad en el cual parece que tienen 9 y 10 años, que es bastante fácil adaptarse. Yo creo que lo mismo pasa con los niños que de repente emigran con los padres y los padres ni les preguntan, por ejemplo, los que salen, qué sé yo, de Rusia, de Ucrania, de Venezuela, de donde sea, y de repente resultan en otro país. Y no importa si siguen siendo rusos o venezolanos, pero los padres les dicen, sí, ahora vamos a vivir aquí y punto. Claro, es una drama, es una trauma, pero yo creo que esto, bueno, no es lo más triste de todo lo que pasa en este mundo ahora. Claro. Elena, muchísimas gracias por habernos atendido. Como siempre, es un gran placer conversar con usted. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Elena Bogush es profesora, es historiadora, es socióloga. Nos habló desde Moscú. 10:46, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 10:49. Esta noche a las 9, por TVV Network tendremos una nueva emisión de Con Gladys Rodríguez. Gladys analizará las reacciones políticas en Venezuela y el mundo luego del fraude electoral de Maduro. ¿Qué se puede esperar de las conversaciones entre Estados Unidos, Colombia, México y Brasil? Y también va a hablar de la suspensión del parol humanitario. Eso será esta noche a las 9 con Gladys Rodríguez. Y recuerda que de lunes a viernes a las 7 de la mañana tenemos Por la Mañana con Carlos Acosta. Y todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, La Última con Carla Angola en vivo por TVV Network. Leo esto, un estudio de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, las siglas en inglés SHPE, la asociación más grande del país dedicada a fomentar el liderazgo hispano en el campo STEM. El campo STEM es Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este estudio, pues, demostró, y lo leí en un artículo en El País, sobre la participación hispana en campos de ciencia y tecnología, es crucial para la competitividad de la nación y su capacidad para enfrentar desafíos futuros. Hablemos de esto. Tenemos en la ciudad de Nueva York a Mariana Acuña. Mariana es la directora de Relaciones Gubernamentales, precisamente, de SHPE, la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días. ¿Qué nos puedes decir de este estudio que ustedes recién han publicado? Claro, primero muchas gracias por la oportunidad. En colaboración con el Latino Donor Collaborative, este estudio muestra que los títulos de ingeniería otorgados a los hispanos han visto un aumento significativo en la última década, aumentando desde el 7% al 13.6% entre el 2010 y el 2021, que es un crecimiento de 94.3%, en el que muestra que aunque los hispanos representan 9.2% de la fuerza laboral de STEM, más estudiantes y más hispanos se están graduando en este campo de ingeniería. Quiere decir que hay más hispanos que quieren ejercer y seguir estos campos de STEM.
Y este incremento se da porque la ingeniería, cuando hablamos de ingeniería, la ingeniería es una disciplina muy amplia. Tenemos desde ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica. ¿En qué disciplina básicamente se ha visto el incremento, Mariana? Mira que todos, porque como dijiste, está la ingeniería industrial, mecánica, civil, ambiental, aeroespacial, eléctrica y también biomédica, pero también la informática de ciencias y cómputo. Entonces se ha visto en todos. Y estos hispanos que han salido como ingenieros, a nivel laboral, ¿dónde han encontrado trabajo y cómo les ha ido? Oh, espectacular. Primero que todo, o sea, lo bueno de SHIP y estar en este medio ya por 50 años es que nos damos cuenta que no solamente son las agencias como NASA, del medio ambiente, que están interesados en talento hispano, pero también lo vemos en Microsoft, en Amazon, en Lenovo, como le dicen los Fortune 500. Uh-huh. ¿Y a qué conclusión podemos llegar? ¿Es recomendable para los hispanos que tengan inclinación dedicarse entonces a estas disciplinas de ingeniería? Claro que sí, es muy importante porque pues no solamente en este momento los hispanos representamos 1 de cada 5 americanos en el país, pero para el 2060 nosotros vamos a representar 1 de 4 americanos en el país. Entonces quiere decir que nuestra presencia e influencia económica es y será vital para los Estados Unidos, pero también significa que tendremos mucha influencia en esta área laboral y una oportunidad de multigeneraciones para poder progresar. Ya, interesantísimo de verdad. Mariana, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Mariana Acuña es la directora de Relaciones Gubernamentales de SHPE. SHPE son las siglas en inglés de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos. Nos habló desde Nueva York, 10:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Mira, esto realmente, César, me produce algo de risa, porque la verdad es que después de que nos han demostrado la cantidad de ingenieros de sistemas, que no hubo tal ataque a la página web del CNE, este señor sale hoy diciendo lo siguiente. ¿Qué señor? Nicolás Maduro. Dice: 30 millones de ataques por minuto. Atacaron todo el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones y todos los días hasta el día de hoy. Esto lo dijo hoy. Recibieron 30 millones de ataques por minuto. Nada más había que multiplicar eso y son millones de ataques al sistema electrónico, a los sistemas de transmisión del Consejo Nacional Electoral. Mira, hasta esta organización Kaspersky, que es especialista en esto, también negó que hubiese habido algún tipo de hackeo, algún tipo de intervención en la página del CNE. Y este señor habla de 30 millones de ataques. Si esto hubiese ocurrido, la alerta que se hubiese disparado a nivel mundial, porque lo hemos comprobado con los ingenieros, con los especialistas, con los hackeadores, lo que no tiene no del sistema, más que hackeadores, hackactivistas, que son activistas del aspecto digital, y lo han negado. O sea, ¿qué es esto? 30 millones de ataques. Por minuto. Por minuto. Él no sabe que el minuto tiene 60 segundos. Yo creo que no. Y no va a sacar la cuenta de cuántos por eso dijo multipliquen, porque no puede multiplicarlo. Ay, 10:57. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.